Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa semanal Ciudad Cultural, su programa de todas las semanas a la 1 de la tarde por Radiovisión Educativa, que trata sobre aspectos educativos, sobre aspectos culturales, pero en sentido general, sobre cosas que tienen que ver con toda la sociedad, porque la cultura, la definición de cultura es precisamente sinónimo de civilización, de todo lo que somos y de todo lo que ha creado el ser humano. Nosotros tenemos en el día de hoy, queremos tener una conversación muy especial con una persona que viene regularmente aquí al programa y que nos instruye, con el que nosotros conversamos acerca de diferentes aspectos, y hoy queremos conversar con él acerca de cultura, que es precisamente el tema de nuestro programa. Ya falta poco tiempo para que aparezca, para que venga el 5 de julio, para que nosotros nos dirijamos como ciudadanos a votar por el próximo presidente de la República. Ustedes saben que de todas maneras, gane quien gane, va a haber un presidente nuevo, va a haber un gobierno nuevo. Entonces, aunque uno de ellos, por supuesto, se va a quedar con las mismas personas, pero por lo menos va a haber un presidente nuevo. Entonces nosotros queremos hablar sobre la situación de la cultura y sobre lo que debería hacerse en una conversación entre Braulio y yo sobre lo que debería hacerse en el próximo gobierno con un renglón que es el renglón cultural, que me parece que es el renglón más flojo de este gobierno, ese renglón que ha dado más problemas y ese renglón al que se le ha puesto menor atención. Y por eso también, y debemos decirlo, y el gobierno lo sabe, porque uno sabe también, uno está ligado al sector cultural y a la gestión cultural, incluso a la política cultural, que el gobierno sabe que en el sector cultural y en el sector de los artistas y de los intelectuales y de las personas ligadas a la cultura es que él está más flojo, y que es precisamente donde los otros partidos que están terciando en esta campaña electoral están aprovechando eso debido a lo poco que ha hecho este gobierno con respecto a la cultura. Bienvenido, Braulio, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, tú eres parte del programa. Y nosotros queremos empezar, Braulio, preguntándote si tú estás de acuerdo con eso, o sea, si tú estás de acuerdo que realmente el renglón, uno de los renglones más flojos que tiene este gobierno ha sido precisamente la cultura. Gracias, Máximo, ante todo, por la invitación al programa Ciudad Cultural. Y desde luego que coincidimos en lo referente al aspecto cultural y a la ausencia de una política cultural coherente en nuestro país, que ha traído como resultado las manifestaciones de parte de los artistas, los gestores culturales y de las personas que de una manera u otra han estado ligadas al quehacer cultural del país. Recuerdo que se han hecho misas, que actualmente a través de una página interesante llamada, de una página interesante, ¿no?, en donde se presenta una especie de nevera como una forma de protesta de los artistas por la forma en que tradicionalmente los políticos han venido utilizando a los gestores, creadores, pintores, poetas, como una forma de alcanzar, en términos personales, beneficios. Y la clase cultural, quienes están al tanto de los asuntos culturales del país, han estado marginados. En ese contexto, Máximo, debo decir que nosotros coincidimos contigo en lo referente al abandono que ha venido sucediendo en la cultura dominicana, y en especial una de las más ricas del país, que es la cultura cibaeña, donde 14 provincias del Cibao han sido prácticamente abandonadas, con las instalaciones deshechas, con todo ese patrimonio que tenemos, tanto físico, en la parte física, como son los monumentos, como son los museos, han sido prácticamente abandonados por el Estado, pero que en la parte inmaterial nuestra, la parte de nuestra música, de nuestra vivencia, de
de nuestra pintura, de nuestra identidad como de dominicanos. nuestras identidades. Hemos sido prácticamente abandonados por no existir una política cultural coherente. Alguien me preguntó en una ocasión que si yo creía que gobiernos dictatoriales como de Trujillo tenían una política cultural más coherente. Y yo dije, bueno, lamentablemente tengo que decir que Trujillo utilizó el merengue, que utilizó la música, que trajo artistas de fuera, que trajo un sinnúmero los símbolos de nacionales, poetas, los símbolos nacionales. Los gobiernos nacionalistas son así. Pero fíjate tú a nivel de la pintura lo que hizo, acogió a todos esos artistas que vinieron de Europa. Y aquí, lamentablemente hay que decir que gobiernos dictatoriales han traído como resultado unas políticas culturales, aunque para su beneficio, pero han sido más coherentes y están ahí los resultados. Nosotros carecemos ahora mismo de una política cultural coherente que induzca a la reflexión, a la persona, a la parte crítica, porque yo digo la cultura como hechura humana, como manifestaciones del ser humano, de su espiritualidad y de su trascendencia, porque eso no es propio del hombre contemporáneo. Desde que se descubrieron esas cavernas en Altamira, España y Francia, de cómo el hombre dejaba su impronta con pinturas cromáticas hace miles de años, esa manifestación del hombre es muy natural. Y esas manifestaciones que tenemos hoy en día en nuestro pueblo prácticamente han sido abandonadas. Se recuerdan de los gestores culturales, de los artistas, en términos de campaña. Sí. Después viene el olvido, el triste olvido, en donde la cultura dominicana, de tanta importancia, Máximo, pues si me preguntan a mí qué importancia tiene la cultura dominicana, bueno, hay otros países que están sacando más dinero y haciendo negocio con la cultura dominicana que nosotros debimos hacer. Te voy a poner un ejemplo. Este artista, Romeo Santos creo que se llama, ha llenado el Madison Square Garden y ha hecho los conciertos más grandes en Estados Unidos. Más grandes que Michael Jackson, que Elvis Presley, que los Beatles, que los Rolling Stones. Sin embargo, en Europa hay más de 500 escuelas de bachata. Más de 500. Pero se hacen más de 500 concursos de bachata. Y la bachata es nuestra. Y hay incluso en Rusia. Negocios con nuestra cultura. En Rusia, y eso se puede ver a través de YouTube, de los canales de YouTube. En Rusia hay un festival de bachata donde aparecen cientos y cientos de parejas bailando bachata al mismo tiempo, y se ven esos videos en Rusia, que la bachata es muy popular. Y yo he visto también en canales hechos por rusos, sobre todo por mujeres rusas, por jovencitas rusas, canales también de YouTube, en donde ellos hablan regularmente de la bachata y bailan bachata allá en Rusia, como si fuera una cosa normal, porque a ellos les gusta mucho la bachata. Sin embargo, uno no aprovecha eso. Eso aquí es como si no sirviera para nada. O sea, aquí debería hacerse, por ejemplo, un festival de bachata anual, un festival todos los años de bachata, que es uno de los ritmos dominicanos más populares. Y eso ni siquiera le pasa por la cabeza a esas personas. Yo entiendo, Máximo, que en términos de una planificación cultural, es parte de los problemas que tenemos hoy en día, porque la planificación viene como resultado de un diagnóstico en donde participan expertos, gestores, o sea, todo el que tiene que ver con la cultura. Debemos tener un diagnóstico un poco más claro. Yo el día pasado me pasaron una especie de diagnóstico de esos políticos, y cuando yo lo veo, digo, bueno, este diagnóstico adolece de las partes fundamentales, de las aristas fundamentales del problema cultural dominicano, y los ejes transversales que hay ahí expuestos no están muy claros. No, y los proyectos, mira, los proyectos, solamente uno de los partidos que está terciando entregó en su proyecto de gobierno
una parte importante del área cultural, porque uno sabe, porque uno ha trabajado ahí, que cuando se entregan los proyectos de gobierno de los diferentes partidos que están terciando, los técnicos que hacen ese proyecto, que los redactan y lo elaboran, le quitan al área cultural, si es muy larga, le quitan cosas y lo ponen lo más corto posible, porque ellos piensan que eso no sirve para nada, que eso no es importante. Yo voy a poner un ejemplo. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, quien redactaba, me parece que todavía quien redacta esos proyectos, es el señor Temístocles Montaz. Y cada vez que se le entregaba a Temístocles Montaz en el PLD el proyecto de gobierno, él le quitaba prácticamente la mitad de lo que se entregaba del área cultural, porque él consideraba que eso no era importante, que eso no tenía importancia, que lo importante era la economía, los empleos, la qué sé yo, que por supuesto es una cosa importante, pero lo que él hacía era como técnico, porque son tecnócratas, como yo siempre he dicho, tecnócratas neoliberales. Entonces, él le quitaba todo lo que tuviera que ver con cultura y lo dejaba como una cosa superficial, que como tú sabes que lo que siempre escriben es, vamos a apoyar los proyectos culturales, vamos a apoyar la identidad dominicana, pero que eso no aterriza, tú no estás diciendo nada cuando tú escribes una cosa así. Mira, Máximo, hay un proyecto más o menos así. Y yo cuando veo esto, digo, bueno, aquí no hay nada. Nada. Esto no dice nada. Sí. ¿No es? Porque se cree, algunos políticos creen que la parte espiritual de los pueblos no hay que desarrollarla. O entienden que si se desarrolla la parte de la espiritualidad de un pueblo, de sus niveles de identidad, de su música, de su poesía, de su danza, de esas manifestaciones del espíritu, que son importantísimas en el desarrollo de los pueblos. Yo en una ocasión escribí una especie de ensayo donde exponía que detrás de ideas falsas se levantan monumentos, detrás de ideas falsas. Fíjate cuando uno se va a la cultura griega, donde ellos, creyendo en una especie de que ellos iban a volver a vivir, los faraones, tuve que la enterraban, lo embalsamaban, porque ellos creían que con ese cuerpo ellos volverían otra vez. Una idea que yo pienso que es falsa. Pero mira la cultura egipcia, donde llegó detrás de eso. O sea que hasta hay ideas que no son reales, pero cuando los pueblos las adoptan como parte de su identidad, esas ideas pueden trascender en el tiempo y ese aspecto cultural, aún sea erróneo, trae como resultado una cultura floreciente, porque cuando hablamos de la cultura egipcia, uno tiene que quitarse el sombrero y decir, no, esta gente llegaron, pero fue que sus manifestaciones espirituales, Máximo, fueron muy altas. Y al ser tan altas esas manifestaciones, influyeron en la economía, influyeron en la forma de vivir de esta gente, y fue una cultura extremadamente floreciente en medio del desierto. Si tú te vas, por ejemplo, al caso de los griegos, que eran politeístas, bueno, su nivel de politeísmo era que tenían miles de dioses. ¿Cuántos dioses? Miles. Y eran extremadamente democráticos. A la hora, cada quien tenía su Dios. Sí, y había una libertad religiosa. Había una libertad religiosa enorme. Esa libertad religiosa, los griegos, todavía hoy en día, es una utopía. Porque hay países donde te matan si tú profesas una religión diferente a la que ellos tienen. Entonces, fíjate cómo esta parte cultural de los griegos hace 2400 años viene y retoña en los enciclopedistas franceses y toman estas ideas que revolucionaron el mundo con el liberalismo,
con la Revolución Francesa, con una libertad en la forma de pensamiento. La cultura en los pueblos es algo fundamental. Fundamental. Yo digo, yo me paso alguna vez y digo, aún siendo basada en ideas erróneas, cuando tú logras una identidad como pueblo es importante. Te voy a poner otro caso. En los países asiáticos, parte de su cultura es creer que sus gobernantes son descendientes de dioses. Y sobre esa idea han forjado imperios. El caso japonés, 2700 años máximo, están los mismos gobernando. 2700 años, que es la misma familia que está ahí, los hijos del sol, los emperadores. Y sobre esa idea, que yo entiendo que es falso, porque yo no soy ningún hijo de ningún sol, ellos han hecho una cultura floreciente y riquísima. ¿Tú ves? Entonces, lograr nuestra identidad sobre la base de algo, ojalá que fuera algo lógico, sobre la base de algo nos da trascendencia en el tiempo. Y además el dominicano se afinca, porque a mí me da pena, por ejemplo, cuando nosotros somos invadidos culturalmente por otros países que tienen cultura más fuerte, qué sé yo, que la nuestra, o tienen mayor identidad. Y uno como dominicano las adopta con facilidad, no sabiendo que la nuestra es riquísima, envidiada en el mundo entero, porque nuestros niveles de identidad musical, de ritmo, de nuestra forma de ser, tú ves un dominicano promedio y ves un europeo promedio, tú ves la frialdad del europeo contra el calor y las manifestaciones de alegría nuestra. Uno compara esas cosas y dice, no, pero el dominicano es algo especial. Yo entiendo, Máximo, que debemos afincar, yo creo que en la medida que vaya el programa desarrollando, podríamos plantear alguna idea hacia dónde debemos ir. Mira, yo pienso que el hecho de que el partido de gobierno haya bajado en la aceptación popular como lo ha hecho, no tiene solamente que ver con el problema de la corrupción, que como nosotros hemos repetido mucho aquí en el programa, yo creo que es el principal problema del país, y yo lo he dicho muchas veces. No tiene solamente que ver con la corrupción, y no tiene solamente que ver con el hecho de que el partido de gobierno se dividió, y su líder principal decidió formar otro partido. No tiene que ver con eso solamente. Yo creo que eso tiene que ver con un problema también cultural, que la gente siente una especie de incomodidad que muchas veces no sabe de dónde procede, y procede precisamente de su identidad cultural. Y que nosotros tenemos un problema en el país, que nosotros nos sentimos incómodos en este momento, no solamente por el coronavirus y por todos los problemas que hay en el mundo y todos los problemas que estamos teniendo, sino por un problema cultural, por un problema de nuestra identidad. Las cuestiones culturales se han disminuido, la cultura está parada, no por el coronavirus, desde antes, desde que llegó este gobierno, desde la gestión de José Antonio Rodríguez, que nosotros pensamos cuando llegó José Antonio Rodríguez, que hizo las cosas mal hechas, nosotros pensamos que el problema era el ministro de Cultura. E hicimos una lucha para quitar el ministro de Cultura, pero el problema no era el ministro de Cultura, el problema era el gobierno. Es que el gobierno no se decide a apoyar las cuestiones culturales, y ahí es donde viene precisamente este problema, que nosotros tenemos 8 años con este problema, que no se resuelve, que el Ministerio de Cultura, que es un ministerio tan joven, es un ministerio que tiene pocos años y que ha tenido pocos ministros, el gobierno dominicano no se decide a apoyar ese ministerio y piensa que eso es una cosa que no tiene ninguna función, que eso no sirve para nada, que eso es lo que debería estar tranquilo, callado, porque eso es lo que le trae problemas políticos al gobierno. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, Braulio, ¿qué tú piensas que debería hacerse? Pero no ya de manera nacional, sino ya en el sentido de la ciudad de Santiago. ¿Qué tú piensas cuáles tú piensas que deberían ser
los pasos, las gestiones para tratar de mejorar el ambiente cultural de la ciudad, que la gente tiene que entender también, muchos de nuestros televidentes que son personas ligadas al arte, que la cultura no es una cosa solamente que tiene que ver con el arte. Cuando nosotros hablamos de cultura, no solamente estamos hablando de arte, estamos hablando de la civilización en sentido general, de la ciudad en sentido general. No estamos hablando de ayudar a los artistas, de apoyar a los artistas, porque el mismo trabajo de los artistas va dirigido precisamente a los ciudadanos, a la ciudadanía. Los pintores no pintan para los demás pintores, los pintores pintan para los ciudadanos, para el público, para que eso le llegue al público. Los escritores escriben para que la gente lea sus libros, para que esos libros sean leídos por el público. La música, un músico no toca para sí mismo, un músico toca para la ciudadanía, y eso es lo que falta, eso es lo que no se está haciendo ahora, nada de eso le está llegando a la ciudadanía. Mira, Máximo, decían los griegos que hay de aquel pueblo que no valora a sus poetas. Sí. ¿No es? Porque ellos entienden que el nivel que tiene el poeta en lo que respecta a su sensibilidad es fundamental para que esos pueblos manifiesten, exterioricen todo eso que tienen internamente. Eso lo planteaban los griegos hace 2400 años. En el caso actual, cuando uno analiza el contexto cultural, no solo nuestro, porque tú te vas a otros pueblos y vas a encontrar sintomatología parecida. Sí, más o menos lo mismo. Tú te vas a cualquier pueblo latinoamericano, tú te vas a encontrar con prácticamente lo mismo. Entonces uno tiene que buscar una referencia importante como la Noam Chomsky, ese lingüista norteamericano, un señor ya que está rondando los 90 y tantos años, pero que tiene una lucidez extraordinaria. Él plantea las guerras silenciosas con armas tranquilas. Él plantea las 10 estrategias de embobar a la gente. Entonces, con esas estrategias que muchos países que inciden culturalmente en el mundo, indudablemente que inciden, Estados Unidos incide culturalmente en el mundo. Las modas norteamericanas arrastran al mundo entero, y de hecho el jean es la moda más popular de toda la historia de la humanidad. Y el jean es norteamericano, que nosotros somos muy buenos haciéndolo en nuestras zonas francas. Y en ese contexto, Estados Unidos influye. Ahora, ¿de qué manera yo entiendo, antes de responder la pregunta, que se incide? A través de modelos culturales que no responden a las necesidades espirituales de los pueblos, pero tampoco responden al nivel de criticidad de la gente. Mientras yo menos pienso, bueno, pues desde luego más fácil soy manipulado. No, yo entiendo que hay una manipulación mediática como teoría, como un ejercicio de ingeniería social. La ingeniería social está ahí, están los ingenieros sociales que influyen en tu pensamiento, en mi pensamiento, y nos inducen hacia temas que previamente son analizados con una teoría que le dicen de la agenda. ¿Cuál es nuestra agenda? Se van a tratar este tema. O sea, que eso no es improvisado, sino que todo eso viene ya calqueado, modelado. Y en este sentido la globalización influye tanto que cuando tú ves otro canal, tú ves que en Perú, en Chile, Ecuador, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, ante la pandemia. Sí. O sea, porque hay eslogan, hay cosas que vienen ya de manera uniforme en términos mundiales. En el caso de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud, bueno, está bien, su práctica, pero esa práctica que tú ves en la OMC, también en términos culturales están. Esos modelos de comunicación y de agenda y de idiotización, como se puede decir a la población mundial, que nos idiotizan para manipularnos en sentido práctico. Y eso es viejo, Máximo. O
sea, estamos manipulados. O sea, cuando uno se pone a leer la obra 1984, 84. tú te das cuenta que hay un hermano mayor donde nosotros somos títeres. Hay una especie de titerazgo, vamos a decirlo, en donde eso influye, desde luego, en la cultura de los pueblos. Pero en el caso del Cibao, que entiendo que donde se dan las manifestaciones culturales que más lo identifican. Sí. El Cibao es determinante a nivel del país como región. Aunque se ha dicho, y yo creo que es una equivocación, lo ha dicho Andrés L. Mateo y se ha dicho en algunos libros, y habría que hacer una investigación más profunda, que la bachata es capitaleña, que no es cibaeña, aunque como yo dije, habría que hacer investigación porque yo pensaba que la bachata había surgido en los campos cibaeños, pero Fíjate, hay algunos libros que dicen que no, que es una música urbana que nació precisamente en Santo Domingo. Fíjate, hay muchos encontronazos con eso Sí. de la bachata, que es ahora mismo nuestro buque insignia. Sí, él es la música más identidad. popular y ha Es destronado nuestro al buque insignia. merengue, por lo menos en popularidad. Ahora, ¿de dónde vienen los guardias? ¿De dónde vienen las mujeres que hacían las veces de sirvienta, como dice uno? Era de la zona cibaeña, de los Sí. campos del Cibao. O sea, la bachata, que era música de guardia y música de sirvientas. Pero hay bachateros que yo tengo que poner a Marino de Higüey, tengo que poner a muchos capitaleños que incidieron en un tipo, y bueno, y si me voy más lejos también, no yéndose más lejos en el caso de la bachata, yo tengo que mencionar a puertorriqueños. Tú no puedes hablar de bachata sin Jibarito de Lara. Sí. No puede hablar de bachata, no puede. Y de Tommy Figueroa, que la mayoría de los dominicanos creen que es dominicano, pero el hombre boricua, sí, que vino con un ritmo parecido a la bachata, que muchos creen que es dominicano, ¿no? Sí. Él es de Puerto Rico, pero ahí esa música no gustó, porque ahí estaba la Nueva Ola, estaban Elvis Presley, y esa música no gustó en Puerto Rico, vino aquí. Pero acabó. Gustó aquí. Y de modo de buscar los orígenes de la bachata puede ser rico, pero Tommy Figueroa, ¿dónde fue que se afincó? Que es uno de los padres de la bachata. En los campos del Cibao. Sí. En los campos del Cibao. Y el Cibao, como manifestación cultural, aglutinador, es determinante. Es determinante porque si tú te pones a analizar el impacto que tiene el Cibao a nivel nacional, es trascendental por su cultura, que no viene, o sea, que es algo propio nuestro, que viene de otras latitudes. Yo entiendo que cuando Colón viene aquí, trae unos sevillanos, y dentro de la cultura cibaeña, de la cultura sevillana, si tú ibas a un territorio, tú eras dueño de un pedazo de tierra. Te recibían con tu familia, sí. Te daban ese pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra te servía para tu manutención. Ponte a analizar qué ha pasado en el Cibao. El Cibao está demasiado dividido, demasiadas porciones de tierra, donde nadie tiene tanta cantidad de tierra como de Gascue a Higüey, como tiene una familia. Nadie es tan terrateniente en el Cibao como se da en el sur, donde 2 o 3 familias son dueñas de todas las tierras, donde 2 o 3 familias son dueñas de todas las tierras del este. En el Cibao no. Por eso que tú ves en el Cibao tantas manifestaciones de organizaciones. Los cacaoteros en el Cibao, los cafetaleros en el Cibao, los arroceros en el Cibao, todas las asociaciones, las cooperativas son del Cibao. Nuestro espíritu cibaeño ha incidido mucho en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, en la parte cultural. Si tú te buscas por ejemplo, la escuela de pintura del país, tú vas a tener que venir al Cibao. Sí, es Cibao. Tú te vas a buscar los bachateros, del Cibao. Incluso la única escuela, y eso nosotros lo hablamos aquí en 2 programas que hicimos, bueno, en 3, en 2 sobre Yoyo Morel y 1 sobre la Escuela Pictórica de Santiago, que tú recuerdas que hicimos nosotros, y sobre todo tú, que estabas hablando de eso,
que te trajimos para hablar de eso, de que la única escuela original, realmente original del país, o sea, que una escuela creada en la República Dominicana fue la Escuela Pictórica de Santiago, que incluso en el día de hoy algunos artistas y algunos historiadores del arte podrían decir, bueno, que ya es una escuela antigua, que es una escuela de otra época, pero es la única escuela, y es una escuela realmente de calidad, o sea, una gran escuela dominicana, fue la Escuela Pictórica de Santiago. Mira, Que tiene incluso el nombre de la ciudad, la Escuela Pictórica de Santiago. mira, Máximo, algunos han querido desdeñar el papel del Cibao y de su escuela Sí. pictórica cuando hablan de todos esos grandes pintores que vinieron de España, que vinieron de Alemania, que vinieron de Hungría, que vinieron aquí. Entonces, yo soy partidario de que esos grandes maestros que vinieron de Europa fueron influenciados por... Sí, muchos de ellos se acogieron. Se acogieron. Se acogieron la escuela pictórica. Incluso el colorido de muchos de esos artistas son de la Escuela Pictórica de Santiago. Entonces, fue una especie de compartimiento que hubo entre grandes maestros, cuando ellos ven esta luz del trópico, cuando ellos ven esta calidad en el manejo de la luz, de Federico Izquierdo, de Giorgi Morel, de estos pintores de la región. Por esto. Y ellos fueron influenciados por lo de aquí. Yo digo que hubo una especie de transmisión de conocimiento. Y algunos de ellos se formaron aquí, como Vela Zanetti. Vela Zanetti no era un pintor consagrado europeo. Él aprendía a pintar aquí. Y el mural que está en la ONU, típico dominicano, merengue, y eso lo pintó Vela Zanetti. Entonces yo puedo decir que Vela Zanetti, uno de los grandes pintores contemporáneos, él se formó aquí con nuestra escuela. Entonces, el Cibao es fundamental. Ahora, ¿qué hay que hacer en estas 14 ciudades cibaeñas, que aglutinamos un alto porcentaje de la población dominicana y que somos representativas en cuanto a las manifestaciones del pueblo dominicano y de nuestra identidad? Por muchísimas razones, porque es que el Cibao tiene una fuerza, una imantación muy poderosa que ha traído como resultado que todos los partidos políticos se han hecho por cibaeños. Sí. No, y la mayor parte de los presidentes de nuestro país han sido cibaeños. Entonces, el Cibao tiene algo. Me parece que ha habido, luego del ajusticiamiento de Trujillo, me parece, bueno, pues luego de la revolución de 65, me parece que ha habido dos solamente que no son cibaeños, pero después que son el doctor Leonel Fernández y Danilo Medina, pero después todos los demás han sido presidentes cibaeños. El arraigo cibaeño que tiene Leonel Fernández también es muy importante. Él tiene él tiene en su familia, en su ascendente, hay fuertes raíces cibaeñas también. Entonces, en ese contexto, yo te digo, bueno, aquí en el Cibao, y nosotros hicimos un documento, ¿tú te acuerdas? Sí. Hicimos jornadas aquí de manera desinteresada. Hicimos un diagnóstico. Uno no es político, Máximo. No, sin nada de política. Sin ningún tipo hicimos un diagnóstico cultural de la ciudad, de lo que necesitaba, que yo entregué personalmente a uno de los partidos que están deseando ahora, pero que los otros partidos lamentablemente no se interesaron en eso. No les interesó eso, a pesar de que fue una cuestión apolítica que se hizo, apartidista, a pesar de que fue una cuestión apartidista que se hizo y a pesar de que no tenía ningún significado político. Uno lo que quería era solamente hacer un diagnóstico sobre los problemas culturales que tenía la ciudad de Santiago, que tenían los artistas, que tenían los sectores culturales y las instituciones culturales, sobre todo las que no eran del Estado. Y fíjate que ahí participaron poetas, ahí participaron actores, guionistas, pintores, gestores culturales, escritores, narradores, novelistas.
Fue una actividad muy buena, enriquecedora, en donde salieron a relucir toda la problemática. Sí. Toda la problemática de Santiago y parte del Cibao, porque vino una comisión de Moca, tengo De entendido. Moca, de Navarrete. Vinieron de Navarrete, vinieron... de Puerto Plata vinieron, o sea, de vino una modo cantidad de gente. que en un esfuerzo en donde tú me diste participación, porque tú fuiste el ideólogo de eso y fuiste gran conductor y redactor del documento final, nosotros hicimos un intento en donde de manera propia y utilizando una metodología de las Naciones Unidas, nosotros pudimos identificar los grandes problemas, nosotros trazamos las pautas que se deberían hacer por medio de las ponderaciones que se hicieron de cuál eran las problemáticas de más peso, porque hubo ahí alrededor de 40, 50 problemáticas que se identificaron y a esas problemáticas le dimos peso para fin de determinar cuáles eran las más importantes, se identificó todo eso. Y además de eso se trazaron metas para reducir eso. O sea, fue un trabajo del cual tú te tienes que sentir orgulloso, y yo también como participante del mismo, en donde se trazaron todas las líneas, se identificaron los problemas, se identificaron las metas y además se tenía un gran propósito en términos culturales para la región del Cibao. A uno no le hacen caso, Máximo, no dice la cosa, no le escribe, los políticos buscan a uno en estos tiempos. Sí, en estos tiempos. En estos tiempos. Pero nosotros hemos hecho nuestro papel en términos cultural de manera desinteresada y sin buscar ningún tipo porque a mí no me interesa puesto, a mí no me gusta, no voy a trabajar ya con la edad mía, yo no me pongo a trabajar ya yo no tengo fuerza ya para trabajar. Yo lo que puedo es decir algunas cosas, porque yo no busco absolutamente nada en esto, absolutamente nada que no sea promover los valores de identidad de nuestro pueblo, los valores espirituales. Los valores culturales. Eso es lo que a uno es lo que nos interesa. Como muchos pintores, que el pintor, si no pinta el pintor, se siente vacío, él tiene que dejar salir, brotar eso. El poeta tiene que escribir poesía porque él no puede, o sea, su existencia es esa. El narrador, el novelista, tiene que dejar salir. Lo que tenemos preocupaciones por la cultura, Máximo, si no nos ligamos a esto, nos sentimos enfermos. Porque este es parte de nuestra vida. Y uno no busca aspectos peculiares. No, uno no busca nada. No anda buscando nada de eso, sino más bien contribuir a que nuestra identidad trascienda y que la gente valore la identidad dominicana, que es riquísima en folclore, es riquísima en pintura, es rica en ritmo. Eso es más bien lo que nosotros buscamos. Braulio, queremos darte las gracias, muchas gracias por haber venido al programa y haber estado con nosotros a hablar sobre esta clase de cosas. Debemos decir a los amigos televidentes que nosotros hemos entregado ese diagnóstico que hicimos a diferentes instituciones, personalidades. Se lo entregamos, por ejemplo, a la Fundación Solidaridad, con la que nosotros hacemos un trabajo. Se lo entregamos a organizaciones políticas y lo que arrojó el diagnóstico, sobre todo, aparte de las cuestiones ya que tienen que ver con lo que tienen que hacer los artistas, lo que arrojó fue un problema económico muy fuerte. Los artistas no hacen su trabajo y las organizaciones culturales porque no tienen dinero, la cultura se ha hecho con dinero y ese es el principal problema que tienen los gestores culturales, sobre todo los gestores independientes que no pertenecen al Estado. Pero también hay que decir que en el caso de nuestra ciudad, por ejemplo, el Centro de la Cultura de Santiago está en una situación horrible, terrible. La sala de Héctor Encharte de Cabral, que es el teatro del Centro de la Cultura, está cerrado. El Gran Teatro de Cibao no funciona, eso parece como si estuviera cerrado, no se está haciendo nada ahí, desde antes del COVID-19, y también su infraestructura está muy deteriorada, está muy destruida. El monumento a los héroes de la restauración también, se ve muy bonito por fuera el monumento, con esa bandera dominicana, con luces que le han puesto, pero el monumento a los héroes de la restauración está en una situación muy deteriorada. Uno se da cuenta incluso con los jardines
El jardín se ve bonito cuando llueve, y cuando no llueve, el jardín del Monumento a los Héroes de la Restauración, que es el símbolo de la ciudad, que es lo primero que ve el visitante de la ciudad, los jardines del monumento no tienen ni siquiera grama. Entonces, cuando llueve, entonces se ve bonito, eso resplandece, le crece la grama por el agua que cae, etcétera, etcétera. O sea que la situación de las instituciones culturales del Estado es una situación lamentable. Y ese no es solamente el problema, no es un problema solo de infraestructura, es un problema de que no hay un apoyo, no hay un interés de apoyar las instituciones culturales del país. A veces solo se apoya las instituciones culturales de Santo Domingo. Eso sucedió desde la gestión de José Antonio Rodríguez, porque leí hace más o menos 2 semanas un artículo de un poeta dominicano que trabajó en esa gestión, que decía que él había hecho un buen trabajo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Ese problema del Ministerio de Cultura empezó desde que llegó este gobierno con la gestión de José Antonio Rodríguez en el área cultural, y aquí en Santiago con Jochi Sánchez, que lamentablemente fue una gestión fallida, en la que la única preocupación era la música típica por aquí, merengue por allá, música por acá, eso era lo que interesaba. Y realmente la gestión cultural no es eso, y ese es el problema de estar poniendo personas que no saben de eso en sitios en los que deberían estar otras personas. Nosotros queremos entonces, para continuar con nuestro programa, dándole las gracias de nuevo a Braulio, nosotros vamos a colocar algunos apoyos de una de las organizaciones políticas que están terciando en las elecciones dominicanas. En los diferentes programas vamos a poner la de las otras, pero vamos a empezar con estas para que ustedes más o menos tengan una idea de qué están proponiendo las organizaciones políticas dominicanas con respecto a la cultura. No todas, porque como yo dije, hay algunas que no se preocupan por eso y que ni siquiera hablan de eso, que no les interesa eso y que no han hecho nada que tenga que ver con eso. Pero por lo menos con lo que las han hecho, nosotros vamos a empezar con esta, y quédense ahí con nosotros, que continuamos en un momento con su programa Ciudad Cultural. Hola, mi nombre es Erika Mercedes. Hola, mi nombre es Yocabel Fernández. Poseo un centro de documentación folclórica y popular, y tuve la oportunidad de compartirlo cuando fungí como directora nacional de folclore en el año 2004-2012. Por eso apoyo la candidatura del expresidente de la República, Leonel Fernández. Luego de Juan Bosch, mi líder histórico, Leonel Fernández Reina es mi líder. Con él, los artistas, los académicos, los intelectuales, tendremos la oportunidad de acceder a un gobierno que tendrá como eje transversal la cultura. Por eso, los jóvenes artistas, a través de la fuerza cultural del pueblo, apoyamos a nuestro líder, el doctor Leonel Fernández. El arte y la cultura son elementos fundamentales para el desarrollo de los pueblos. El país requiere a un gobernante visionario y con experiencia de Estado. La Fuerza Cultural del Pueblo apoyará firmemente la candidatura de Leonel Fernández, por ser la única figura política dominicana que nos liberará de la verdadera pandemia que padece actualmente la República Dominicana, la de la crisis moral, política e institucional. En estos momentos, el país necesita a un presidente que se ocupe por la cultura y el arte en sentido general. Porque en los gobiernos del doctor Leonel Fernández se creó la Secretaría de Estado de Cultura, que luego fue un ministerio. Incluyó también por primera vez el derecho a la cultura como un derecho constitucional. En el 2004 tuvimos una crisis económica y Leonel la resolvió. Hoy nuevamente tenemos una crisis económica y una crisis de salud. Con la fuerza del pueblo y Leonel Fernández, de esta saldremos nuevamente. En los gobiernos de Leonel, dio muestra de ser un abanderado de las artes visuales,
Apoyó a los artistas a través de las instituciones del Estado, facilitando la adquisición de obras. Queremos un cambio que nos permita más oportunidades a los artistas dominicanos en España. En estos momentos difíciles del COVID-19 y de la pandemia que nos arropa a todos por igual, allá en mi país, como desde aquí en Nueva York, yo quiero expresar mi apoyo fundamental al doctor Leonel Fernández, un presidente de la cultura. Y es que nunca vi yo tan intensa la cultura pública como en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Queremos seguir el legado de seguir enseñando ballet a todos los niños y niñas del país, incluyendo principalmente a los niños y niñas de barrio de bajos recursos. Este domingo 5 de julio, todos los dominicanos tenemos la responsabilidad de votar por Leonel Fernández para poder vencer la crisis que nosotros hemos heredado, resultado de esta pandemia. El doctor Leonel Fernández no es un simple político, es un estadista con capacidad demostrada. Además, por su apoyo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual somos un producto. Porque aparte de que es un hombre de honestidad cabal, acrisolada, no es solo un político, es un estadista. ¿Por qué votaré por él? Pues porque me identifico con su visión de futuro. Él representa el progreso y la estabilidad que necesita nuestro país ante las limitaciones que estamos padeciendo con el COVID-19. La cultura floreció con el doctor Leonel Fernández. Nunca como antes, el sector de la cultura habrá de estar en mejores manos. Si tu barco va a atravesar mares tormentosos, lo mejor es elegir un capitán experimentado y preparado. Un gobierno que le niegue el apoyo al sector cultural es un gobierno que le niega la visibilidad nacional e internacional a su país y por ende su potencial desarrollo. La mejor acción cultural en la vida democrática de nuestro país. Invito a todos los dominicanos que voten el próximo 5 de julio por Leonel Fernández. Por eso, este 5 de julio, vota, pero hazlo bien. Vota por Leonel Fernández. Mi apoyo es para Leonel Fernández. Si queremos un país mejor, debemos votar por Leonel Fernández. Por eso estoy con él. Yo estoy con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Y nosotros entonces vamos a aprovechar ya el final del programa, como hemos estado colocando a lo largo del programa, algunas consideraciones y algunos apoyos, sobre todo de uno de los grupos que tercian en esta campaña electoral. Más adelante pondremos los de los demás, pero esta semana decidimos poner los apoyos y las consideraciones de uno de los grupos que tercian en esta campaña electoral. Y nosotros entonces, como este es un programa educativo y cultural, queremos compartir con ustedes también de ese grupo que nosotros estamos colocando esos videos y esas consideraciones. Queremos compartir con ustedes lo que sería el programa educativo de educación superior de uno de esos grupos. Vamos a terminar entonces con ese video, con esas consideraciones, con esas ponderaciones que yo espero que a ustedes les sean de provecho, de uno de los grupos que tercian en esta campaña electoral sobre cómo sería la educación superior en caso de que ese grupo sea el que gana las elecciones el próximo 5 de julio, en el que todos nosotros debemos asistir a votar, porque eso es un compromiso social, y más en este momento en el que vivimos una etapa un poco difícil con el COVID-19, con los problemas económicos que van a surgir, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces y vamos a terminar dándole las gracias con ese video sobre uno de los proyectos de educación superior. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. La Fuerza del Pueblo, encabezada por el doctor Leonel Fernández, se propone una transformación y modernización de la educación superior en su nueva gestión. Este programa ambicioso incluye varias políticas y varios programas, los cuales citaré algunos de ellos. En primer lugar, queremos que la educación superior verdaderamente actúe como un motor de desarrollo del país, que impulse no solamente el desarrollo económico y social, sino que al mismo tiempo responda a los retos que demandan hoy una sociedad del conocimiento, la cuarta revolución industrial y el gran desarrollo de la era digital. Entre otras medidas, nos proponemos en el programa desarrollar carreras que verdaderamente, como ya digo, respondan a esa necesidad y al mismo tiempo permitan a los egresados accesar a nuevos trabajos. Entre ellas podemos citar inteligencia artificial, robótica, nanociencia, biotecnología, ingeniería biomédica, realidad virtual, ciencia de datos, sostenibilidad ambiental, entre otras. Pero al mismo tiempo también pretendemos desarrollar carreras de la tecnología naranja, entre ellas fundamentalmente las carreras de arquitectura, videojuegos, música, cine, televisión, artesanía, teatro, danza, todo lo que implique creatividad y el desarrollo de la creatividad. Por supuesto, es imprescindible el desarrollo de las tecnologías de la información y el desarrollo de la educación virtual. En la pandemia vimos la necesidad que tenemos precisamente de que el sector educativo en todos los niveles y muy especialmente en el nivel superior domine y practique la educación virtual. Los profesores y estudiantes hicieron esfuerzos extraordinarios para desarrollarlo durante la pandemia, pero indudablemente todavía no tenemos las condiciones para ello. Y es imprescindible entonces impulsar precisamente el desarrollo de las tecnologías y sobre todo el uso de tecnología virtual, de la modalidad virtual. ¿Por qué? Porque esto implica hoy una necesidad urgente que economiza espacio físico, pero al mismo tiempo permite a los estudiantes tener acceso a muchísimas más informaciones. También nos proponemos, como es natural, el desarrollo de creación de carreras técnicas. Cada vez más los sectores productivos del país solicitan la creación de técnicos, medios que les permitan precisamente impulsar su producción. Entre esas carreras se pueden fomentar precisamente en las universidades y también en los institutos técnicos superiores, en institutos técnicos superior comunitarios. Es imprescindible continuar apoyando la investigación científica, impulsarla aún más, hacer mayor inversión en la misma, fomentar las publicaciones científicas y fomentar precisamente la creación de patentes, tanto de patentes nacionales como de patentes internacionales. El programa el presidente se propone otorgar por lo menos 100,000 becas a nivel nacional, o sea, en nuestras universidades, en carreras que respondan a las necesidades del país en sus diferentes regiones y sobre todo que permitan a los egresados accesar rápidamente al trabajo.
y a su vez otorgar mínimo 50.000 becas internacionales que se desarrollarán, como su nombre lo indica, en universidades de prestigio, priorizando las carreras a nivel de posgrado, muy especialmente el nivel de doctorado, y en áreas y carreras que no sean impartidas por nuestras universidades en la República Dominicana. Es imprescindible fomentar la internacionalización. En una era global no podemos mantenernos aislados. Por eso es imprescindible fomentar el intercambio de por lo menos 50.000 profesores y estudiantes que vayan a universidades internacionales en estadías cortas, en intercambios que pueden ser de verano y por supuesto traer también estudiantes de otros países al nuestro, de modo que ese intercambio enriquezca los conocimientos y las experiencias de nuestros egresados. Es imprescindible que en nuestras universidades se desarrollen por lo menos el dominio de una lengua extranjera, que por supuesto se prefiere el inglés, pero también es necesario que se desarrollen otras lenguas como el mandarín, como el alemán. Son carreras que también se necesitan mucho a la parte comercial, pero es necesario también desarrollar el francés y otras lenguas. Es necesario impulsar la dignificación de la carrera de los docentes y los investigadores, sobre todo fomentando la carrera académica en nuestras universidades. Es imprescindible que a través de la carrera académica precisamente se reconozcan los derechos de los profesores, sus méritos, de tal modo que les sirvan de estímulo, no solamente por el reconocimiento, sino que les sirven de estímulo para desarrollar un mejor trabajo. Es justo precisamente que a mejor trabajo, mayor reconocimiento.